Muy bien, esta es la explicación de la guía 1 de lengua y literatura para tercero A. Vamos a empezar la opción de compartir pantalla, como para leer primero las consignas. Muy bien, acá está. Bien, espérame que vamos a agrandarlo. Muy bien, esta es la guía. No sé si llegás a ver la pantalla, sí, ¿no? Genial, bien. Bueno, entonces el primer paso sería leer las diferentes opiniones sobre la literatura, que es lo que tenemos un poquito más abajo, ¿sí? Y después lo otro es escribir una aproximación sobre qué, o sea, una especie de texto organizado en párrafos, si puede ser. Yo tengo un modelito ahora para compartir de cómo sería esta separación en párrafos y cómo quiero que hagan el texto. Es el primero que escribimos, así que nada, por ahí tiene un montón de cosas para mejorar que yo después les voy a ir marcando, pero la idea es que quede un texto bien organizado, utilizando conectores, separado en párrafos, con un título, ¿sí? Por más que ustedes primero lo que manden lo vamos a tomar como borrador, la idea es que después quede un texto organizado para que a ustedes les sirva de modelo, para después, ¿sí? Dentro de unas semanitas, yo les digo, bueno, ahora sobre este tema escribimos un texto argumentativo. Ustedes ya sepan qué es un texto argumentativo, cómo se escribe, qué forma, qué estructura tiene que tener, ¿sí? Bien, vamos a leer las definiciones de literatura. Dice, la literatura como la pintura, la escultura o la música es un arte, el arte que utiliza las palabras como instrumento. Y el arte tiene un valor en sí mismo que nos proporciona placer estético. Las novelas, los poemas, las obras de teatro son obras artísticas, bellas en sí mismas, pero además apelan a nuestros sentimientos, nos hacen reír, llorar, nos ponen tristes o melancólicos, nos impresionan o nos aturden. Forman parte de nuestra personalidad porque somos humanos, sujetos a sentimientos e incertidumbres. ¿Quién no ha sentido el rechazo, el desamor, el amor ilusionado? ¿Quién no ha pensado alguna vez que los días pasan muy rápido y que algún día todos tendremos que enfrentarnos a la muerte? ¿Quién no alberga dudas, temores y recelos? Sobre todo en esta época, ¿no, Lilian? Que estamos así como todavía no sabemos bien qué es lo que va a pasar, si se va a cerrar todo, si no, ¿no? Estamos como medio en la incertidumbre. Bueno, después dice, Rosa Montero en su libro La ridícula idea de no volver a verte, reflexiona sobre la trascendencia del arte literario y su capacidad para sobreponernos del dolor, con estas palabras. El arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además, el sortilegio funciona, porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido, adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que aparezcan diamantes. Y es que todos somos seres que sentimos, pensamos y, como diría el gran Antonio Machado, pasamos. Y en las obras literarias de todas las épocas están presentes los grandes temas del amor, la vida, la muerte. Temas universales, inherentes al ser humano, que suscitan reflexiones en todas las épocas, porque la literatura forma parte de nuestra propia piel. El siguiente fragmento sobre la poesía es de la obra El Club de los Poetas Muertos, N.H. Kleinbaum, llevada a la gran pantalla. Y vamos ya con el último. Se escribe y se lee poesía no porque sea bonita, sino porque es parte de la humanidad. Se escribe y se lee poesía porque los seres humanos son seres con pasiones. La medicina, el derecho, el comercio son nobles actividades necesarias para mantenernos con vida. Pero la poesía, el amor, la belleza, esa es nuestra razón de ser. También de la Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si vos pudiste ver esta película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos, Lilian, o no la viste. Es una película vieja, hace bastante. Bueno, bien. Bueno, esta es la actividad entonces. La idea es que ahora quiero que me leas lo que vos escribiste. La idea básicamente, porque después tenemos lo que serían las actividades de informática, pero
El tema acá es que ustedes escriban un texto lo ideal sería 3 párrafos, ahora voy a mostrar un modelito, pero que le pongan un título, que el título no sea, por ejemplo, la literatura, sino que sea algo relacionado ya con lo que la literatura expresa o para qué sirve. Es bastante personal el texto, pero podemos sacar algunos datos de la fotocopia que yo les di. No sé si querés decirme vos qué es lo que escribiste, Lilian, si lo tenés por ahí. ¿Querés leerme lo que vos sacaste algo del texto que yo les di? ¿O es todo como tu apreciación sobre la literatura? No, profe, yo recién ahora me iba a poner a hacer. Ah, no, todavía no tenés nada escrito. No, como se cortó la luz, yo cuando Claro, con el corto, día ni pudiste. Bueno, pero mejor así ya lo haces con una estructura, ya cuando empezás a escribir, ya lo haces teniendo en cuenta la estructura que yo te voy a mostrar ahora, que es un ejemplo de texto argumentativo. Vos decime. Espérame, a ver, ahí está. Si se ve. No sé si lo llegás a ver, este texto. ¿Sí? no, se ve borroso. En invierno no hay sol, se llama. ¿Llegás a ver que hay un título, Sí, que hay párrafos? Porque en otro, yo acá lo veo bien, pero claro, claro. vamos igual a dejarlo por lo menos para que se vea la estructura que tiene que tener este texto, ¿sí? Vos vas a escribir un primer, igual es de otro, es sobre una canción, no es sobre la literatura este texto. Yo lo que me interesa más que nada es que vean la forma, la estructura del texto, ¿sí? Que tiene un título, que tiene párrafos, ¿sí? Cada una, este conjunto de oraciones se llama párrafo. Y para arrancar el texto podríamos empezar con una definición de literatura que podemos buscar en internet. Vos, ahora que te lo vas a poner a hacer o cuando te lo pongas a hacer, podemos buscar qué es la literatura o para qué sirve la literatura. Y seguramente te van a salir algunas, por ahí, frases de autores sobre la literatura, ¿sí? Lo importante es que tenga una introducción. ¿Cómo podemos introducir el tema? Por ejemplo, podemos usar partes de lo que yo les di. Yo podría empezar mi texto diciendo, la literatura, que es el primer párrafo que aparece, la literatura, como la pintura, la escultura o la música, es un arte. El arte que utiliza las palabras como instrumento, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo la primera oración del párrafo. Después puedo seguir con algo que a mí me haya gustado de lo que dice acá, o yo buscar, o por experiencias personales, qué significa para vos la literatura. Y si no, buscamos, ¿sí? Por ejemplo, podemos sacar alguna frase de algún autor que a vos te guste, o alguna de las que aparezca en la fotocopia, ¿sí? La idea sería ver un poquito todas estas ideas y armar un primer párrafo de introducción, hablando de la literatura, ¿sí? En el segundo párrafo puedo también buscar en internet, buscar, a ver, a lo largo de esta experiencia, digamos, que vos tuviste en la secundaria, qué textos leíste, qué textos te gustaron más, cuáles te gustaron menos. Siempre que ponemos el título de un texto, entre comillas, ¿sí? Así que eso puede estar también, o un libro que vos hayas leído en tu vida y que te haya gustado, también lo podemos poner ahí, puedes explicar por qué te gustó, alguna frase que te haya gustado. Las frases también son parte de la literatura, así que podemos buscar alguna frase que defina lo que es la literatura y colocarlo también en el texto, ¿sí? Lo importante es usar conectores. Primero introducir el tema del que se va a hablar es la literatura, entonces empezar con una definición de literatura en el primer párrafo. En el segundo ya podemos incorporar alguna frase, alguna experiencia tuya propia con la literatura. Y en el último, también con algún conector que dé esta idea de finalización, que puede ser en conclusión, para finalizar, también podemos poner algo de lo que yo les di, que leí al principio, viste que ahí tenemos como bastante material para usar. La idea sería que busquen lo que más les gustó, las frases que más les gustaron a ustedes y que las vayan así organizando en el párrafo. Y después la idea sería que me lo envíen y yo se los corrijo, lo tomamos como un borrador lo que ustedes escriben.
yo se los corrijo y así lo vamos mejorando hasta llegar a una versión final, ¿sí? El título generalmente se pone al final, porque surge de alguna idea que vos presentaste en el texto, y ahí le pones el título al final, o sea, ni te preocupes por qué título le pones primero. Sí que no sea la literatura, sino que ya aporte como alguna idea sobre la literatura, ¿sí? Por ejemplo, literatura igual expresión o, no sé, la importancia de la literatura, ¿sí? Depende del texto que vos escribas, va a ser ese título. Pero bueno, básicamente la actividad sería esa, escribir un texto con un título organizado en párrafos. Al comienzo de cada párrafo esto de dejar sangría también, ¿sí? Es importante. Y bueno, y sobre todo que después esté organizado con esto que decíamos recién, que eran los conectores. También, además, por otro lado. Igualmente lo importante es que ustedes escriban. Después eso se va mejorando, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. Yo después les puedo tirar algunas, en base a lo que ustedes escriban. Si ustedes escriben un párrafo, bueno, por ahí yo les doy la idea de ese párrafo, separarlo, qué cosa le podemos agregar, faltas para corregir. Eso es importante también, que cuando les corrijo los trabajos y les marco las palabras que tienen que corregir, que las corrijan, así vamos adquiriendo esto de no tener tantas faltas, ir reconociendo que una palabra que yo la escribí de una forma va de otra, y eso va haciendo que cada vez tenga menos faltas, ¿sabes? Lilian, no sé si tenés alguna duda de la actividad, espera que salgo de la pantalla completa. Decime. No, no. Tenía una duda, pero ya vendría de informática. Ah, bueno, bueno. Eso con el profe seguramente van a organizar una clase o ya cuando tengan el Classroom con él ya le podés consultar. Igualmente yo en lo que pueda ayudar, que el otro día mandaron que no sabían cómo lo de subir audios y eso, yo subí 2 tutoriales. Eso está bueno también porque ya que no vamos a tener clases presenciales, está bueno escucharles la voz, ver escuchar cómo leen. Así que eso del audio, no sé si vos en tu caso lo pudiste subir el audio. Lilian, ¿pudiste subirlo? Sí, sí, sí. Ah, genial, genial. Porque eso lo vamos a implementar también en la materia. Así que bueno, Lilian, te dejo tranquila, que tenés te agradezco muchísimo Bueno, haberte conectado. Así que bueno, te mando un beso grande, hermoso tu hijo, es un bombonazo. Así que bueno, te mando un besote grande, gracias. y que descanses y bueno, a cuidarse, ¿sí? Nos vemos, Lilian, gracias por conectarte. Nos vemos. Gracias.